acomodaditos ahí, donde les dé un poco de aire. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el libro de Jueces, capítulo 13. Es una historia muy conocida, hermanos. De hecho, pues nos la enseñan ahí en la escuela dominical, ¿verdad? Que son los personajes que más nos enseñan en la escuela dominical. Pero que siempre hay algo que Dios nos puede decir a través de su palabra. Amén. Yo siempre he dicho que todas las mamás hacen sopa, pero cada una le pone su sazón, ¿verdad que sí? A veces, aunque sea la misma sopa, decimos, no, a mí me gusta más como la hace mi mamá. Y van los mismos ingredientes, pero hay un toque especial, ¿verdad? En cada sazón. Entonces, pues igual la palabra, he escuchado muchas veces esta historia, pero pienso que siempre hay algo nuevo que aprender de todo lo que nuestro Dios dejó escrito. Amén. A través del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes? Jueces 13. Vamos a leer el versículos 24 y 25 de ahí de este libro de Jueces. Amén. Damos lectura todos juntitos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor y Dios, por lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Sabemos que es tu Espíritu Santo, mi Dios, quien inspiró esta palabra y que yo solamente soy ese instrumento que tú vas a usar para hablarnos en esta tarde. Pon cada palabra en mis labios, oh Dios amado, y que tu Espíritu Santo nos ministre y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tome su lugar, mis amados. Hoy vamos a hablar de Sansón, alguien muy, muy, muy conocido. Y mire que en días pasados ahí preguntaba a los muchachos ahí en el centro de rehabilitación, le dije, ¿cómo se imaginan ustedes a Sansón? Porque habían leído la historia. Dije, ¿cómo se imaginan a Sansón ustedes? No, pues dijeron bien corpulento, con mucha fuerza, muy alto. Dice, por la fuerza que tenía, pues era un hombre muy, muy fuerte, de una estatura muy alta, ya de esos que ahora, ¿verdad? Que los ven ahí en la AAA, ¿verdad? ¿Dónde más se ven esos hombres, ¿verdad? Que miden casi 2.25, 2 metros y están muy corpulentos y uno dice, por la fuerza, pues está ahí. Pero mis amados, le comentaba a estos jóvenes y miren, me encontré con eso, donde, fíjese bien, si era así Sansón como lo describieron, entonces, ¿por qué preguntarle dónde estaba su fuerza? ¿Verdad? Siempre hemos dicho, bueno, lo que se ve no se pregunta. Si lo miraban así de grandísimo y bien fuerte, pues ¿para qué preguntarle dónde está tu fuerza? Sí, dicen, ¿verdad? Pues me estás viendo de aquí sale la fuerza. Pero no, mis amados, si le preguntaban, es porque era un hombre común, como Javi Herrera, así, común, delgadito, así, que parece que no quiebran un plato. Delgadito, así común. Si usted viera a Javi levantar las puertas de una ciudad, que son puertas pesadísimas, pues diríamos, ¿dónde está la fuerza? Se va a quebrar este muchacho, porque pues es demasiada la fuerza. Pero era un hombre común, hermanos. No estaba nada ejercitado, porque si no, no le preguntaran, dinos dónde está tu fuerza, porque pues lo mirarían dónde estaba la fuerza. Pues hace mucho gimnasio, hace muchas pesas y por eso está ahí la fuerza, pero no. Era un hombre a lo mejor todo lo contrario a lo que nosotros creemos, porque por eso se le hacía la pregunta, ¿dónde está tu fuerza? Y bueno, ese es el tema, ¿verdad? El secreto de la fuerza de Sansón, porque nunca sabemos, hermanos, dónde somos fuertes, pero ahorita vamos a ver que en la palabra de Dios dice en dónde somos fuertes nosotros y el por qué somos fuertes y quién nos da esa fuerza, hermanos, porque en realidad
no, ni estudiamos ni lo trabajamos, sino que el poder de Dios en nosotros es quien nos ayuda. Así que, entonces, de esa manera vamos a empezar. Póngase en su mente que Sansón era un hombre sencillito, delgadito, así, estatura regular. Y allá en 1 Corintios, hermanos, fíjese lo que dice, y por eso le digo que nosotros también somos fuertes, porque allá en 1 Corintios 25 al 29 nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que aquí nos está diciendo que Sansón era todo lo contrario a lo que nosotros creemos, que lo que ahora nosotros sabemos pues es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no es porque seamos muy sabios y wow, cómo retenemos palabra. Yo, hermano, soy la más olvidadiza que usted pueda conocer. Yo leo y leo y leo y leo y no retengo, yo digo que no retengo nada. No retengo, soy muy distraída, muy fácil me distraigo. Pero todo lo que recuerdo, pues el Espíritu me lo recuerda, porque en realidad, hermanos, yo me considero que soy una persona muy distraída y batallo mucho para retener las cosas, pero Dios nos ayuda. Entonces, por eso le estoy leyendo esto, porque lo que ahora somos y lo que ahora vivimos es el Espíritu Santo en nosotros. No es que nosotros seamos muy sabios y que wow, desde niña tuve excelentes calificaciones. No, del 8 no pasé, de promedio. Del 8 de ahí no pasé. Bueno, nomás en segundo año sí, saqué 10 de promedio. Entonces, pero mis hermanos, a donde voy es que Dios nos escogió por, como siempre lo hemos dicho, personas ordinarias para ser personas extraordinarias, para que se pueda ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice aquí el versículo 28 y 29 de 1 Corintios, donde lo estamos leyendo. Dice, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí está el secreto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que Dios nos usa en lo que nosotros no tenemos la habilidad ni somos fuertes. ¿Para qué? Para que Dios se lleve la gloria, mis amados. Porque dice que es para Él, dice para que nadie se jacte, para que nadie menosprecie a nadie. Todo lo que hacemos, que si usted canta bonito, que si usted predica bonito, que si usted evangeliza bonito, que si usted tiene un servicio en la obra de nuestro Dios, no es porque nosotros tengamos esa habilidad, sino es porque el Espíritu la puso en nosotros. ¿Para qué? Para que usted no se jacte, porque la gloria no es para nosotros. Dice su palabra que Dios no le da la gloria a nadie. La gloria es para Dios, para que usted no se crea más que otros, mis amados. Para eso es que Dios nos usa en donde no somos fuertes, en donde somos débiles. Es donde Dios se manifiesta para que se pueda ver el poder de Dios. De otra manera, hermanos, no se podría hacer. Entonces, yo siempre le he dicho, y es cierto, yo era la más callada en mi casa, muy seria, muy seria, muy tímida. Digo era, ¿verdad? Porque pues ahora si viera lo que tengo que vencer para estar aquí enfrente. Perder ese miedo, pero bueno, Dios lo hace. Así que la vida de Moisés, hermanos, el nacimiento de Sansón fue milagroso, fue anunciado por un ángel, no lo buscó la mamá, el ángel se le apareció, dice, el ángel de Jehová se le apareció a la mamá de Sansón y le dijo, vas a tener un hijo y será del voto nazareo. El voto nazareo es hacer un compromiso con Dios de ¿qué? Que iba a ser consagrado a Dios. Nosotros todos hemos hecho ese pacto con el nazareno, ¿verdad que sí? Nazareno, nazareno. Así es, todos tenemos ese pacto de ¿qué? De consagrarnos, que iba a ser apartado para Dios. Desde antes, mi amado, de que Sansón naciera, ya estaba predicho para qué iban a hacer.
para libertar al pueblo del aprobio o el dominio de los filisteos. Ese era el propósito por el cual iba a nacer Sansón. Todos nacemos con un propósito. Falta que usted le pregunte a Dios, pero todos vinimos con un propósito especial aquí en la tierra. Nada es de casualidad, mis amados. Por algo Dios nos permitió nacer. Así que era algo que lo anunció un ángel. Dice, cuando Dios hacía esto, era porque tenía un propósito gigantesco para Sansón. Israel estaba viviendo en el periodo de aflicción porque Dios había entregado a los israelitas en manos de los filisteos a causa de sus pecados. Acuérdense que el pueblo de Israel, hermanos, estaban mucho en la apostasía. Demasiado en la apostasía, hermanos, demasiado. Nomás cuando estaba el juez, ellos buscaban a Dios. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a la idolatría nuevamente, volvían a sus caminos. Entonces estaban, y por eso Dios los entregó en manos de los filisteos por la apostasía que este pueblo manejaba o practicaba muy seguido. Pero bueno, este voto nazareo que le dijeron a su mamá que lo iba a hacer, y ella también en todo su embarazo iba a formar parte de este pacto. Y usted lo puede buscar en qué consiste este pacto nazareo. Bueno, ahí se lo encargo de tarea. Está allá en Números capítulo 6, del 2 al 21. Y usted va a encontrar en qué consistía este pacto nazareo. Allá está en Números 6, del 2 al 21. Pero yo se lo voy a desglosar en 3 puntos. 3 puntos muy importantes. Y dice, el número 1, el primer punto es, dice, no debía beber bebidas alcohólicas. El hecho es que ni aún debían comer uvas. ¿Por qué? Porque el vino, hermanos, en la Biblia es símbolo de alegría. Eso es terrenal. El vino es símbolo de alegría terrenal, de aquello que se alegra el corazón. Un nazareno nazareo, debía hallar su alegría en el Señor, no en el vino, sino en el Señor. Por eso se le dijo, no va a tomar vino, y menos las uvas, mis amados, porque de ahí proviene el vino. Y vemos en la vida de Sansón cómo se acercó a comer a las vides que estaba prohibido. Qué tremendo es cuando olvidamos, hermanos, para qué hemos sido consagrados o para qué fuimos llamados para nuestro Dios. Es algo tremendo. Entonces, dice allá en Efesios 5:18, dice, no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque allá en Gálatas 5, usted se lo sabe, 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. Así que nuestro gozo debe de estar en Cristo, hermanos. Y no necesitamos de ningún vino para ponernos alegres, sino que debemos de encontrar el gozo en el Espíritu Santo. No buscar ninguna sustancia para sentirnos contentos, sino que debe de estar el gozo. ¿Cuántos se sienten contentos de ser salvos, hermanos? Porque hay salvos amargados también, que dicen, bueno, yo nomás porque me traen, yo nomás porque esta si no me deja, o yo nomás porque vengo nomás por mi esposo, qué sé yo. Hay mucho así, pero ninguno hay aquí de esos, ¿verdad? Todos venimos por voluntad propia. Eso es bueno. Entonces, ese es nuestro gozo, eso es nuestra alegría, que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así como el vino toma control de la persona, el Espíritu Santo toma control de nosotros. Y Él es nuestro gozo, Él es nuestro contentamiento. Así que vemos aquí que el gozo es un fruto del Espíritu Santo que quiere producir en nuestras vidas. Ahora bien, un nazareo no debería cortarse el cabello, es punto número 2. No debería de cortarse el cabello. Y mire que allá en 1 Corintios 11:14 dice que la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La misma naturaleza nos lo enseña, que el hombre no debe de tener el cabello largo, es deshonroso. Así que aquel que hacía el pacto nazareo, pues tenía que cargar con esa deshonra.
tenía que enfrentar el mundo con esa deshonra. ¿De qué? De traer el cabello largo, aunque ahora vemos tanto hombre que no tiene pacto nazareno, pero, oiga, tienen el cabello larguísimo. ¿Ha visto un hombre con cabello largo? Yo lo vi hace poco, hace como unos 15 días, hasta la cintura, hermanos. Y más cuidado que el mío. Entonces dije, oye, pero la Biblia, la misma naturaleza dice que él le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Entonces, aquel que hacía el pacto con Dios, hermanos, pues tenía que cargar con esa deshonra de no pasar navaja por su cabeza, sino que tener el cabello largo. Y mire que, bueno, a menos a nosotros las mujeres nos duele mucho aquí en esto de aquí de la nuca, del peso del cabello. Y eso que yo tengo poquito, a los que tienen muchos, les ha de doler más esto de aquí, el dejarse crecer el cabello. Bueno, ese era uno de los votos. El punto número 3 de un voto nazareno era que el nazareo no debía acercarse a un cadáver, ni siquiera el de su papá, ni el de su mamá, de ningún familiar. Esto, hermanos, significa es que Dios debe de ser en primer lugar sobre todas las cosas, aún sobre la familia. Dios debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. De hecho, yo estaba viendo la historia de Sansón y cuando Sansón muere, dice, hermanos, la Biblia, que van y lo llevan a enterrar, va toda su familia y sus hermanos por su cuerpo ahí donde murió, y dice que lo fueron a enterrar allá donde estaba el sepulcro de su padre. Quiere decir que su papá ya había muerto. Y la Biblia no registra que Sansón haya ido a acercarse ahí donde, o cuando murió su papá. Si lo hubiera hecho, ¿usted cree que la Biblia no lo hubiera puesto aquí? De que se acercó al cadáver de su papá. Pero no, hermanos, ¿por qué? Porque allá en Lucas, el mismo Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. ¿Qué quiere decir aquí? No que los aborrezca de aborrecerlos, sino que no deben de tener el primer lugar en su vida la familia. Nadie, hermanos. Muchos dicen, no voy a la iglesia porque mi esposa es así, es así y me estorba. Y no voy a la iglesia, dice la esposa, porque mi marido es así y es así y no me deja. Y no voy a la iglesia porque es que si viera qué necios se ponen mis niños y no me dejan escuchar y por eso mejor no voy. Y no voy a la iglesia porque mire, mis padres allá en la casa de mis papás ya no me buscan, ya no me hablan y pues mire, mejor preferí ya dejar de ir a la iglesia pues para no tener a mi familia en contra. Esos, hermanos, no son dignos del evangelio. No son dignos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están poniendo en primer lugar la familia. Y el consagrarse a Dios es personal. Yo no puedo echarle la culpa que al esposo, a la esposa, a los hijos, que por eso yo no me consagro. Eso es inválido. Porque la salvación es personal. El consagrarse a Dios es personal. Y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Si usted no lo puede lograr, mi amado, y usted pone en primer lugar toda la familia, es lo que hemos estado diciendo últimamente, usted no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos enseña a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y si usted tiene en primer lugar la familia, esposo, esposa, qué sé yo, tío, hermanos, hijos, usted no es digno de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo decimos una y otra vez el texto, hermanos, y muchos allá en el mundo se lo tatúan. Pues ahora los he visto, ¿verdad? Que ahora anda muy de moda eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero está hablando de qué, hermanos? Todo lo puedo en Cristo. Está hablando ese texto. Bueno, a ver si no me salgo del tema, ¿verdad? Ese texto está hablando de cuando tenemos dinero en abundancia, cuando tenemos en escasez, cuando tenemos hambre, cuando estamos satisfechos, cuando estamos en opulencia, cuando estamos humildes. Dice el apóstol Pablo, ahí mismo sigue, dice, por todo y en todo he sido enseñado. Está hablando de cuestión de persona. Y luego dice el 14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué? Que todo lo podemos soportar en Él, hablando de qué es lo que más, hermanos, nos hace renegar. Es lo que más nos hace claudicar. ¿Verdad que sí? El dinero.
Entonces, de eso está hablando allí el apóstol Pablo. Pero, bueno, todo podemos vencer en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Así que dice aquí este versículo simplemente significa que Cristo debe ser prioridad en nuestras vidas. Ahora bien, Sansón pues era nazareo, hermanos, un hombre consagrado a Dios. Este tendría que ser el secreto de su éxito. ¿Dónde estaba el secreto de su éxito? En ser consagrado a Dios, ser apartado para servir a Dios, ser apartado para hacer la voluntad de Dios, mi amado. Así que dígale al de su lado, tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. No para hacer lo que yo quiero, hermanos, y como yo quiero, y donde yo quiero, y a la hora que yo quiero, pues no. Usted ha sido consagrado para hacer la voluntad de Dios, y ese era el éxito que tendría Sansón. ¿Cuál era? El ser consagrado a Dios. Fue levantado para un gran fin, y su éxito radicaría en su relación y compañerismo con Dios. ¿Dónde está el secreto, hermanos? En mi comunión con Dios, en mi cercanía con Dios, mi amado. No nada más acercarme a Dios cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultad, sino en todo momento estar en comunión con Dios. No solamente cuando estoy enfermo, o no solamente, bueno, unos ni por los alimentos oran, hermanos, imagínense. Ya es el colmo, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que oremos por los alimentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, porque comerás cosa mortífera y no te hará daño. Pero hermano, si yo no oro, pues por eso la comida a veces nos hace mal y nos trae tanta enfermedad. Estaba escuchando, hermanos, y eso lo oí hace años, que ahora que hay tanta población, que con el agua, hermanos, ahí van a estar introduciendo enfermedades y virus, porque es demasiada la población por el agua. Y entonces, pues aún por un vaso de agua hay que orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por poder disfrutar de esa agua y que no nos haga daño. Por todo y en todo. Dice allá en 1 Tesalonicenses 5:18. Por todo y en todo hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Que en todo momento le demos gracias. Así que radicaba ahí el éxito en el Espíritu, hermano. Dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quiere saber lo que sigue en nuestra historia, hermanos, aquí en la tierra? Ore. El Espíritu nos dirá todo lo que habrá de venir, todo lo que hay que prepararnos. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿En qué estaba el secreto? No en la fuerza de Sansón, sino el secreto era el Espíritu de Dios, hermanos. Eso nos lo revela ahí los versículos que leímos. Ahí en el versículo 24 nos revela el secreto de dónde estaba la fuerza de Sansón. Dice, en aquellas personas que por medio de Jesucristo establecen una relación con Dios, se convierte en una morada del Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento puede contar con la fortaleza divina para hacer frente a las luchas de la vida. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hermanos, viene el Espíritu Santo, hace morada en nosotros, y cada vez que haya una lucha, una dificultad en nuestra vida, hermanos, bueno, el mismo apóstol Pablo nos dice allá en Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fortaleza, hermanos? En el Señor. ¿Dónde podemos vencer todo obstáculo que se nos presente? En el Espíritu, porque nuestra lucha no es contra sangre, ni carne, ni contra principados, ni potestades, ni huestes celestiales, sino que es en el Espíritu Santo. ¿Para qué dice? Fortaleceos por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. El siguiente versículo dice, para que resistís en el día malo, para que puedas resistir en el día malo. Pero ¿qué pasó con Sansón, mi amado? Que no le dio la importancia a la presencia de Dios en su vida, a que llegó a creer que era él quien podía con todo aquello, y no hizo
el propósito para el cual había sido anunciado su nacimiento. Así que dice ahí el versículo 23 y 24 que leímos, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo, hermanos? Ahí nos dice el versículo 25 de qué manera lo bendijo. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. O sea, se empezó a dejar ver en Sansón. ¿Cuándo? Cuando el niño creció, hermanos. Cuando usted llega a cierta madurez, viene el Espíritu Santo y le da esa fortaleza y ese poder. Pero si usted no llega a la madurez que Dios espera ver en nosotros, hermano, usted va a terminar como Sansón, haciendo cosas infantiles, en lugar de hacer cosas serias para Dios, como lo vamos a estar viendo. Así que allí estaba el secreto de Sansón, que era el Espíritu de Dios en él. Así que dice, ahora bien, el enemigo dice, los hombres de los tiempos de Sansón quisieron conocer el secreto de su fuerza. No se dieron cuenta de que Dios escoge lo que es este mundo, lo que en este mundo se considera débil. Es donde Dios lo hace fuerte. ¿Para qué? Dice, para llevar a cabo sus fines. Dios, hermanos, quiere un pueblo fortalecido. Dios quiere un pueblo fuerte en él. Dios quiere un pueblo, como decía muchas veces mi papá, ¿verdad?, que testifique del poder de Dios. Y no que testifique de todas las derrotas, sino que testifique el poder de Dios, de lo que hace Dios en nuestras vidas y cómo nos ayuda a vencer, porque su palabra dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que usted triunfe sobre todo obstáculo, sobre toda circunstancia que se presente en su vida. Pero para eso hay que llegar a la madurez espiritual, para que el Espíritu venga y haga morada en nosotros y sea Él quien nos dirija y sea Él quien nos mueva para hacer lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, el enemigo sabe que nosotros hemos sido salvados con un propósito. Así que va a buscar la manera, mis hermanos, para desviarnos del propósito de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Va a buscar su debilidad. ¿En dónde usted es débil? Unos son débiles en la murmuración, otros son débiles en el chisme, otros son débiles, vamos a ver la debilidad de Sansón, y que por esa debilidad nunca llegó a madurar, que es las mujeres. Su debilidad fueron las mujeres y fueron su perdición, porque donde lo abandonó el Espíritu de Dios fue en las piernas de una mujer, dormido ahí. Esa era su debilidad y el enemigo se la encontró, y fácil que se la encontró, mi amado. Por eso la palabra de Dios dice allá en Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿En dónde va a ser usted fuerte? En su debilidad, mi amado. Lo hemos dicho una y otra vez. No donde usted no le atrae nada. Obvio que ahí usted no puede ni siquiera cantar victoria, pues no le atrae eso. Pero su victoria es, mi amado, donde está su debilidad. Todos conocemos nuestra debilidad y ni la diga, porque luego el diablo lo escucha. Pero la debilidad de Sansón fueron las mujeres. Y en ningún momento se le ve el deseo de casarse porque quedó decepcionado con la primera. Quiso hacer las cosas bien, pero le salieron mal. Así que, sin embargo, Sansón se enredó en asociaciones perversas, mi amado. Y le vamos a leer ahí, y lea para que no se duerma. Está muy rico ahora el clima. A veces por calor y ahora porque está muy rico. Jueces 14 del 1 al 3. Y vamos a ver cómo el enemigo le encontró la debilidad a Sansón y que aún Dios le podía dar el poder para que saliera adelante, pero tremendo Sansón. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerle. Jueces 14 del 1 al 3 dice, descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo,
yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer. O sea, no me interesa la voluntad de Dios. A mí me agrada esa mujer. Porque había, hermanos, había una cita ya en Deuteronomio donde se decía que él no debería de tomar mujer que no fuera de su pueblo. Yo lo traía, pero yo creo que la borré. Pero está ahí en Deuteronomio, donde decía que no debería de tomar mujer de los pueblos ajenos. 7. Ay, mira, si sí lo traía, no, es que yo iba a decir 6, por eso mejor no me arriesgué. Deuteronomio 7, 6, 3 y 4. Ahí es donde dice que no van a tomar mujer de ningún otro lado. Pero fíjese la respuesta de Sansón, dijo, porque me agrada. Es que Dios dice así, sí, pero a mí me agrada. Es que Dios dice que no te unas en yugo desigual, pero es que a mí me agrada. Me gusta la muchacha. Y miren, mis amados, según la costumbre, y como lo hablábamos el domingo pasado, según la costumbre era que Sansón debería de ir a hacer el trato con los padres. Era Sansón, ¿por qué? Porque iba a arreglar el dote, hermanos. Acuérdense que hay un precio por la mujer. Bueno, en aquel entonces, ahora no, ¿verdad? Pero en aquel entonces se pagaba un precio por la mujer. Así que le correspondía a Sansón ir a hablar y ponerse en acuerdo, porque acuérdese, no la volvían a ver hasta que ya tuvieran dónde vivir. Entonces iba Sansón ya por su esposa, que se le llamaba desposado. Así que, pues dice, a mí me agrada y se enamoró de una filistea, hermanos, satisfaciendo sus deseos carnales, porque no era la voluntad de Dios y Dios no era el propósito de Dios tampoco en que él se empezara a enredar tan temprana edad con mujeres y menos filisteas que no tenían la costumbre. ¿Por qué? Porque dice, porque esas mujeres te van a desviar del propósito de Dios, te van a desviar. El propósito de Dios es que te consagres tu vida para Él. Y lo cantamos bien bonito, ¿verdad? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que esté consagrada la vida, hermanos. Pero Él inmediatamente empezó a satisfacer los deseos de su carne, porque dijo, porque a mí me agrada. O sea, no que si es la voluntad de Dios o no, a mí me agrada. Pues la respuesta de sus padres fue, porque ella me agrada. Y cuando iban en camino, hermanos, se acercó a los viñedos. Fíjese desde dónde empezó a olvidar su pacto. Oiga, el cabello era para recordarle, mi amado, que él tenía un pacto. Eso significaba el cabello. Que él tenía un pacto, un voto, un compromiso con Dios. Y es obvio que al verse el cabello, hermano, ¿a poco no se iba a acordar? Si nadie de los hombres traía cabello largo más que los que hacían el pacto nazareno. Eran los únicos que tenían el cabello largo. Por eso sabían que tenía un propósito. Por eso el diablo dijo, pues este mero, pues ¿quién más? No hay duda, pues es diferente entre todos. Hace la diferencia entre todos. Trae un propósito de Dios. Y el diablo empezó, hermanos, a buscar la manera de destruir el propósito de Dios en la vida de Sansón. El diablo, hermanos, todos los días va a estar buscando dónde está su debilidad, mi amado. ¿Cuál es su debilidad? Hoy en día mucho su debilidad es estar buscando dinero. Trabaja, porque se ha hecho, dicen muchos predicadores, y lo hemos dicho, hermanos, que en la pandemia, ¿sabe cuál espíritu fue el que más se desarrolló? El espíritu de la codicia. Dinero, el hacer dinero. Eso fue lo que hubo en la pandemia y que se quedó, hermanos. Así que dice allí en versículo 5, ahí donde estamos leyendo de Jueces 14, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.
¿Y qué dice, hermanos? El versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjese bien, aún el Espíritu de Dios ahí, hermanos, ayudándole, porque se acercó a los viñedos, algo que el voto nazareno decía que no. Pero aún la misericordia de Dios, hermanos, diciendo, pues le voy a perdonar esta vez, ¿quién quite? Y reconozca, ¿verdad? Y aprenda la lección. Pero no, como buen joven, se puso a hacer adivinanzas con lo que le pasaba, a hacer acertijos con lo que le pasaba. En lugar de nosotros, ¿qué hacemos con lo que nos pasa, hermanos? Nosotros hacemos predicaciones. Bueno, las que predicamos, hacemos predicaciones con lo que nos pasa. O todo espiritual, dice que toda persona espiritual levanta todo a lo espiritual, o sea, todo lo que nos pasa lo vemos como espiritual, como un ataque del enemigo, como algo que el enemigo nos quiere desanimar o nos quiere desenfocar del propósito por el cual estamos en este lugar. Este enemigo desenfocó, distrajo a Sansón, uno con la mujer y luego con el viñedo. Y salió el león ahí, pero él no dijo nada, sino que hizo un acertijo para cambiar el closet. Porque con todo eso que pidió él, era para llenar su closet, para hacer un cambio de closet. Oiga, 30 cambios. Qué padre, ¿verdad? 30 cambios. Para todo el mes, uno por día, fíjate que sí. Voy a contar mis cambios. Uno por día, hermanos. Fíjese bien. Así que dice allí, hermanos, allá en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis, hermanos. Cuando se contrista, cuando yo tengo en poco la palabra de Dios o la voluntad de Dios o el propósito de Dios, como usted lo quiera entender, y yo hago lo que a mi carne le agrada. Porque así dijo Sansón, porque me agrada. Dios le había dado el espíritu de él a Sansón para que cumpliera el propósito por lo cual había consagrado. Pero lo único que hizo Sansón fue llenarse de orgullo al ver que pudo hacer lo que pudo hacer con su fuerza, que quiso presumirle a sus amigos haciéndoles un acertijo o una adivinanza o un esgrima, como le quiera usted llamar. Pero en lugar de darle gracias a Dios, hermanos, de que lo libró, de que aquel león joven, y dice león joven, quiere decir que era un león muy fuerte, y Sansón lo mató sin nada, hermanos, sin ningún arma. ¿Con qué lo venció, hermanos? ¿Con qué lo venció? Con el Espíritu de Dios. Así es como se vence al enemigo, con el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario, mis amados, entonces es cuando el Espíritu se contrista, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos. Dice allí el versículo 6, ¿verdad? Que con el poder de Dios lo hizo. Así que, ¿cuántas veces, mis hermanos, Dios nos va a librar para que hagamos su propósito con el cual nos salvó? Dios es grande en misericordia, Él cumple lo que promete, pero nosotros no. Fíjese que le voy a leer aquí Efesios 4, versículo 30, pero en la versión actual, y dice así, fíjese bien: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Fíjese, no contristes al Espíritu, porque es el sello con el cual Dios nos identifica. ¿Para qué? Para que el día que venga por su iglesia, hermanos, solamente los sellados nos vamos a ir en el arrebatamiento. Solamente aquellos, hermanos, que tienen la unción del Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Juan allá en su primera carta, que tenemos la unción, el Espíritu Santo. Por eso dice, no contristáis. ¿Cómo se contrista el Espíritu, hermanos? Cuando hacemos a un lado la palabra. Vemos cómo allá le llamó la atención a David y le dijo, por cuanto tuviste en poco mi palabra.
por lo tanto esto te va a acontecer. O a Saúl, que también le dijo, por cuanto tuviste en poco mi palabra. O sea que el tener en poco la palabra de Dios y no honrar a Dios, hermanos, ¿cómo honramos a Dios? Obedeciendo su palabra. El que honra a Dios, Dios lo honra. Pero aquel que desobedece la palabra de Dios, aquel que tiene en poco la palabra de Dios, es de la manera que se contrista el espíritu y tarde o temprano le va a abandonar el espíritu, mi amado. Porque no puede morar el Espíritu Santo en una persona que esté siempre buscando lo que le agrada a ella, lo que le agrada a mi carne. No puede morar el Espíritu Santo ahí. ¿Abandonó el Espíritu Santo a Saúl? Sí, sí lo abandonó. ¿Abandonó a David? Sí, por eso dice, vuélveme el Espíritu, vuélvemelo. Espíritu recto, ponlo en mí nuevamente. ¿Verdad? Entonces se contrista el Espíritu y el Espíritu se va de nuestras vidas. Y es donde viene el fracaso espiritual, mis amados. Porque este hombre se puso allí a hacer un esgrima allí y a pedir 30 vestidos a cambio. Y ya se sabe usted la historia. Aquella mujer, empezaron a decirle a aquella mujer, ¿verdad? Dile, y dice que por 7 días le estuvo allí llorando porque Sansón hizo un convivio como era la costumbre, hacer un convivio cuando se pedía a la muchacha, así que le reveló, sí, le reveló el secreto, hermanos, y la mujer se lo reveló a Sansón. Tanto así que dice que agarró la quijada de un burro, hermano. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mató a 1000. Con la quijada de un burro. No, esa es otra, ya me brinqué. Mató 30, hermanos. 30 filisteos. Los mató. Dice allí que los mató, hermanos, y les dio los vestidos a aquellos hombres y se fue enojado. Pero cuando se le pasó el coraje, fue a buscar a su mujer. Y su mujer ya se la habían dado a su mejor amigo. Qué tremendo, ¿verdad? Dijo el papá, es que yo pensé que la habías aborrecido por te traicionó y pues se la di a tu amigo. Y usted se sabe toda la historia, ¿verdad? Cazó ahí unas zorras, 300 zorras, y las puso en parejita, y les puso una antorcha y les prendió fuego y vámonos. Les quemó todos los plantíos. Todos los plantíos. Así que esa es la vida de Sansón. Vámonos allí al capítulo 16, hermanos. Capítulo 16, y vamos a leer de allí del 1 al 4. ¿Cómo mató Sansón a aquellos hombres, a aquellos filisteos, con el poder del Espíritu Santo, hermanos? Dice que venía el Espíritu sobre él. Espéreme, déjeme lo tengo, porque ya me voy a empezar a brincar y luego me voy a enredar. Dice ahí Jueces 15:7, discúlpeme, déjeme, porque si no me empiezo a brincar. Dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de ustedes y después desistiré. Ahí mismo léame allí Jueces 15:11. ¿Qué dice? Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos son nosotros? ¿Por qué no has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ahora váyase del 13 al 16, dice. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente y te entregaremos en tus manos, mas te mantenemos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y hicieron el rey de la fe. Y así que vino hasta de ahí, los filisteos salieron gritando de su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno... Volvió a hacer otra adivinanza, hermanos. Volvió a hacer otra adivinanza.
llenando su ego, hermanos. Ya sabe que cuando se sienten sabios, cuando se sienten que wow, que nadie les va a superar en lo que saben, se empezó a llenar de orgullo. Y lo peor, que cuando le dieron a su esposa para que fuera de otro, dice que se encendió su ira, hermanos. Dice, y tomando sus despojos dio muchos de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido su enojo se volvió a su casa. Entonces, fíjese bien, empezó a agarrar, hermanos, personal el problema. Lo empezó a agarrar personal. Ya no era por la voluntad de Dios ni para cumplir el propósito de Dios, sino que empezó a agarrar el asunto como algo personal. Le hirieron el orgullo, mi amado. Nos hablaba la hermana Anita, ¿verdad? Y Ruth también han mencionado el orgullo. Le hirieron el orgullo. Y agarró personal la situación, ya no se preocupó en cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, para qué había sido consagrado, por qué tenía el cabello largo. Oiga, era para anunciarle todos los días que él tenía un compromiso con Dios, que tenía un deber para con Dios. Pero él lo empezó a agarrar personal la situación. Así que ahora sí, nos vamos allá a Jueces 16, y dice que pasó toda la noche allá, hermanos. Siguió aprendió la lección. No la aprendió, porque él se ponía a hacer enigmas con lo que le sucedía. En lugar de como le decían a Jeremías, ¿verdad? Oye, no nos vas a decir que, ¿por qué traes el yugo ahí? ¿Qué nos dice ahora Jehová? Y con todo lo que les pasaba a ellos, hacían los mensajes para el pueblo de Israel, pero este tremendo se puso a hacer adivinanzas. Leemos, Jueces 16 del 1 al 4. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon. Y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió. Tomando las puertas de la ciudad, se las echó al hombro y se fue. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. Fíjese bien. Qué tremendo, ¿verdad? Esa era su debilidad. Allí es donde tenía que ser el fuerte. Ahí es donde él debería de usar el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para vencer esa debilidad que tenía él. El Espíritu de Dios en nuestras vidas es para ayudarnos a vencer nuestra debilidad, hermanos. ¿Cuál es nuestra debilidad? El pecado. Eso es lo que nos debilita, el pecado, los deseos carnales. Los deseos que dice la palabra de Dios que batallan contra el Espíritu y pelean contra el Espíritu. Pero allí es donde tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para vencer todo aquello que a Dios no le agrada. Aquí es donde él tenía que clamar y decirle a Dios, ayúdame a vencer este deseo. ¿Verdad que sí? En su debilidad. Qué tremendo es, mis amados, cuando no clamamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos agrada lo que estamos haciendo. Eso es pecado. Darle a la carne lo que le agrada. Y para eso es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venzamos lo que sabemos que no le agrada a Dios, que no está bien ante los ojos de Dios, aunque a mí me parezca bien, aunque a mí me parezca que yo no le hago daño a nadie. Pero hermanos, a través de las Escrituras Él nos revela todas las cosas y nos dice en dónde está mal. Y aquí era donde Él tenía que usar la fuerza, el poder de Dios, no andarse allá, hermanos. Mire, hizo algo infantil aquí, agarrar las puertas, hermanos, y llevárselas en el lomo. Y no nomás las puertas, se llevó los marcos y se llevó todo, hermanos. Y subió la loma con ellas. No me deja salir. Y agarró las puertas y se las llevó. Caprichudo, infantil. Que le pudieran haber abierto, ¿verdad?
Pero bueno, lo están acechando para matarlo. Pero Cristo nos puede abrir puertas, dice Él abre puertas y cierra puertas. Él tenía el poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? Úselo cuando sienta que va a pecar. Cuando vaya a ver algo en el internet que no es agradable a Dios, pida ayuda, dígale, Señor, ayúdame a vencer esto que yo sé que no está bien y que estoy viendo aquí en internet. O cuando usted esté, que pues ahorita es lo más, con lo que más se lucha, ¿verdad? Con lo del internet. Con cualquiera que sea su debilidad, mis amados. Para eso es el poder del Espíritu Santo. No para sentirse que usted es más que otros, o que usted es más santo que otros, o que usted sabe más que otros, o que usted a Dios lo usa más a usted que a otros. No, es para vencer la debilidad. En donde yo siento que está mi debilidad y que por mis fuerzas yo no lo voy a lograr, porque se nos quedó muy grabado, ¿verdad? Una vez que decía nuestro hermano Benjamín, no, yo decía, no voy a ir al culto, estoy muy cansado, y cambiándome, no, me voy a acostar porque tengo sueño, y él cambiando, o sea, venciendo. Aún eso es una debilidad. ¿Cuántos se han acostumbrado, dicen, a hacerse semaneros, verdad? A cada domingo. Y hay que vencer eso también. Porque es pecado, dice la palabra de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El venir a la iglesia es bueno. Y si no lo hace, ¿qué está haciendo? Pecando, mi amado. Vamos a hablarle las cosas como son. Ya que si hay un turno del trabajo que no se lo permita, perfecto. Pero yo creo en ese Dios que si usted orara, Él le abriría la puerta. Yo creo en ese Dios. Para eso es el poder del Espíritu. Para vencer. Ahí estaba el secreto. En el poder de Dios. Pero no, este chamacón agarra la puerta, dice, se llevó las puertas, los postes, la barra, puso todo sobre sus hombros y lo llevó hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Lo que parecía la travesura de un joven o la broma de algún estudiante. Este muchacho Sansón tenía actitudes algo infantiles y nunca, hermanos, nunca llegó a la madurez por estar jugando con el Espíritu de Dios. Por estar jugando, que cabo no me pasa nada, que cabo no me pasa nada, que cabo, mira, yo estoy mejor que otros, uy, creo que vivo mejor que los que están ahí, creo que yo soy mejor que los que están siempre ahí en la iglesia. Y eso le llevó la ruina a Sansón, a que no cumpliera el propósito para el cual había sido su nacimiento milagroso. Había sido llamado para liberar a Israel con su poder, y todo lo que hacía era usar el poder para su uso personal, para sentirse él, que él todas las puede, fuerte, presumir algo que ni nos pertenece, mis amados, porque es de Dios. Por eso le leí ahorita de Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. Porque cuando yo siento que voy a ser débil y que voy a hacer algo que no le agrada a Dios, allí es donde clama a mí. Y yo te voy a responder. No clama a mí, quiero un carro, Señor, quiero una casa. No. En su momento de debilidad, clame. Clame que lo ayude a liberarse de las ataduras del enemigo. Porque hay mucho adormecimiento espiritual, mi amado. Muchos. Y que muchos no van a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Que un día estemos para siempre con Él, reinando con Él. Dice un dicho, tanto va el cántaro al agua, hasta que se quiebra, hermanos. Tanto jugó con el poder de Dios, hasta que le llegó la ruina espiritual. Hasta que ya no vio, hermanos. Tanto juega uno con el Espíritu de Dios hasta que ya llega el grado en donde para ti ya nada es pecado. Ya todo está bien. Llega la ceguera espiritual.
Y nos venimos a hacer lo que decía siempre mi papá, ¿verdad? Venimos a ser títeres del diablo. A que el enemigo nos empiece a mover a su antojo. Y nosotros hacerle caso, ¿por qué? Porque llega la ceguera espiritual. Y ya no vemos. Dice, el Dios de este siglo lo cegó para que viendo no entiendan. Para que leyendo la palabra no la entiendan y no la crean, que es lo peor. ¿Por qué no la crean? Dicen, si la creemos, no. Los hechos hablan más que las palabras. No creemos que un Dios de amor no me vaya a echar al infierno, no creo. Pero la palabra de Dios dice que sí. Pero yo no creo. Pero la palabra de Dios dice que sí. Y muchos dicen, sí creo, pero siguen ¿en dónde deben ir? Siguen en sus laureles. Siguen ahí. Entonces, así que hasta que se rompe, Sansón estuvo jugando con el poder de Dios en su vida, hermanos, y olvidó por completo para qué había sido consagrado a Dios. Llegó a creer que todo lo que hacía era por su inteligencia y por su fuerza, y que olvidó, dice, quién se lo daba, que quien se lo daba era Dios. Si no, hermanos, no hubiera revelado el secreto. Si él hubiera sabido dónde estaba su fuerza, hermanos, no hubiera revelado el secreto. Pero él pensó que era por su pacto nazareno y por su cabello, su melena, que por eso él tenía esa fuerza. Esta es la historia, hermanos, de Sansón. Esa fue su perdición, ese fue su fracaso en su vida. Ese era el punto débil de su vida de Sansón. ¿Cuál era su punto débil, hermanos? Las mujeres, y sin compromiso. Porque dice que él amó a Dalila, pero no se ve que se quisiera casar con ella, porque no fue lo que hizo con la primera, ir a hablar con el padre. ¿Verdad que sí? Así que no tenía intenciones de casarse. Ningún hombre cae repentinamente en pecado, hermanos. El diablo, poco a poco, está trabajando. Poco a poco, poco a poco. Es paciente, hermanos. No se lo deja ir de tajo, sino que empieza a trabajar, hasta que logra su objetivo. Es terco. Se va y vuelve. Mire cuántas veces le regresó a Sansón. Y dice mi papá, y Sansón, porque nunca pidió a Dios ahí, hermanos, en su debilidad, que le ayudara a vencer. Nunca. Cayó gradualmente. Se dice aquí que amó a una mujer, pero no sabemos, no hizo, dice, el intento por casarse. Vamos a leer ahí, Jueces 16, del 6 al 14. Dice, aquí empieza el enemigo a terminar con el propósito de Dios en Sansón. Cuando uno empieza a jugar con el enemigo, creyéndonos que nosotros somos quienes lo vencemos, que somos muy inteligentes y sabios para hacerlo, y no le damos la honra a nuestro Dios, mire lo que pasa. Perdemos el discernimiento espiritual y no sabemos quién es el que está usando a aquella persona que se nos acerca. Vamos a leer Jueces 16, del 6 al 14, dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado fíjese, ¿para qué lo querían atar, hermanos? Para ser dominado, porque el enemigo lo que quiere es tomar el control de su vida. Y empieza Sansoncito ahí a jugar con él. Dice, y respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén injustos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. ¿Qué era lo que quería saber el enemigo? El secreto de su fuerza. ¿En dónde estaba? ¿Para qué, hermanos? Quería saber. Para atarlo. ¿Para qué quiere saber el enemigo su debilidad? Para atarlo.
para eso. Y claro que va a usar su debilidad, mi amado. Porque dice que tenía hombres al acecho. A ver en qué momento se descuida. A ver en qué momento baja la fortaleza. A ver en qué momento le abre la puerta al enemigo para que entre a destruirlo. Porque el enemigo lo que quiere es poner ataduras a nuestra vida. Y dicen, lo quiero dejar, pero no puedo, es una atadura. Sí quiero ir, pero cuando menos acuerdo se me atraviesa algo y ya no voy. Son ataduras. Y cosas que el enemigo tiene al acecho contra los hijos de Dios. Dice ya 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿En dónde está el secreto, hermanos? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Somos esos vasos de barro. Así lo dice 2 Corintios 4:7. ¿Para qué? Dice, para la excelencia de nuestro Dios. No es para que nosotros nos sintamos que no, a mí el diablo no me hace nada. No, mi amado, no le hace nada porque ve el Espíritu Santo. No porque usted sea muy fuerte o porque usted sea el que todas las puede. Sino porque ve al Espíritu Santo en nosotros. Que si no ve el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, nos hace trizas. Entonces no es que muchas veces hemos escuchado decir, el diablo a mí no me hace nada, me hace los mandados. No, a ti no, se los hace a Dios. Porque es el poder de Dios el que ve en nosotros. Está en vasos de barro, esos somos nosotros. Y ve el poder de Dios en nosotros. Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas, no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si trajeres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con una estaca, solo arrancó las estacas. Fíjese bien, se fija cómo se va debilitando y cómo se va acercando Sansón ya a dar su secreto. Poco a poco se va debilitando, poco a poco se va debilitando. Y cada vez el enemigo se va acercando más. Primero estaban al acecho y ahora ya están en la azotea. Listos para entrar. ¿Qué era lo que el enemigo quería, hermanos? Atarlo. Para que no cumpliera el propósito de Dios. Pero este hombre estaba con su debilidad. Y no podía ser más fuerte. Ahí pudo vencer todo, hermanos. Pudo cargar aquellas puertas tan pesadas. Pudo matar miles de hombres con una quijada. Pudo con sus manos aquel león y aquellos varones para quitarles sus vestidos, pero no pudo vencer la debilidad con las mujeres. Eso no lo pudo lograr. Eso fue más fuerte que él. Porque no clamó en ese momento y le pidió a Dios. Porque empezó a jugar y a creerse que él podía salir de ahí y no lo logró, hermanos. Dice el versículo 15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. El enemigo, mis hermanos, nunca se va a dar por vencido. Si algo tiene es que es muy paciente, pero nosotros debemos de permanecer firmes, hermanos, con Dios y aprender siempre, depender siempre de nuestro Dios. Vamos a seguirle ahí, versículos 16, 17, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole lo descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se aparta de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esta vez Dalila dice que empezó, hermanos, allí, empezó
a que le descubriera su corazón y a que le dijera el secreto. Y por fin, hermanos, se lo descubrió. Pero el secreto no estaba en el cabello, hermanos. No estaba ahí. El cabello era un símbolo, era para recordarle el pacto que él tenía con Dios. Y que el espíritu que le había puesto Dios en él era para que lograra el objetivo y el propósito con el cual había sido llamado. Porque el espíritu, hermanos, ya le había abandonado. Desde antes que le cortaran el cabello, ya le habían abandonado. Porque fíjese bien, cuando rompió las ataduras, no dice, y vino el Espíritu de Dios y rompió las cuerdas, las primeras 2 cuerdas. ¿Verdad que no dice? Y luego dice, y no dice, y vino el Espíritu de Dios y rompió las 7 cuerdas. ¿Verdad que no dice? Y vino el Espíritu de Dios y sus cadejas, y allí con la estaca y las rompió. ¿Verdad que no dice que vino el Espíritu de Dios? Porque ya lo había abandonado, hermanos. Pero aún la misericordia de Dios ahí, hermanos, dándole la oportunidad de que clamara, hermanos, para vencer su debilidad, para hacerse fuerte en su debilidad, para que cumpliera el propósito de Dios. Pero no lo hizo. Dice el versículo 18 al 20, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo lo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 cadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza. ¿Qué tal? Dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Se había acostumbrado a salir una y otra vez. Se había acostumbrado a que Dios le ayudara una y otra vez. Pero Dios dándole la oportunidad, mi amado, y no la aprovechó. Es que la fuerza de Sansón no se encontraba en su cabello largo. Su fuerza se hallaba en el Espíritu Santo, que Dios había estado con él siempre. No hay ninguna fuerza espiritual en las ceremonias ni en los rituales. La fortaleza del creyente siempre se encuentra en el Espíritu de Dios. Sansón había sido llamado a ser juez, convocado para liberar a su pueblo, al pueblo de la opresión de los filisteos. Era un hombre controlado por las pasiones de su naturaleza humana. Le pasó lo que dice allá en 1 de Samuel, mis amados, 4:21, cuando se le dijo a Elí, cuando se robaron el arca, y le dijo, Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada o desterrada. Y eso le pasó a Sansón. Perdió la gloria de Dios, perdió el poder de Dios, se durmió espiritualmente y vino el enemigo y lo destruyó. Dice el versículo, dice, y nunca, fíjese bien, nunca organizó ningún ejército Sansón, nunca ganó una batalla, nunca reunió al pueblo de Israel alrededor de él. Su desenfrenada conducta sexual fue su ruina entre los hombres que había sido elegido para Dios. Esa fue su ruina. Y qué triste historia, ¿verdad? En versículo 30. Qué triste historia de Sansón. Se durmió espiritualmente y el enemigo se lo devoró. Y mire, aún ahí no hace la voluntad de Dios. Dice, permíteme tomar venganza. ¿Ves? Leemos, versículo 30. Y dijo Sansón, muere yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado. Fíjese, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Sansón rogó, hermanos, rogó para que Dios le diera la oportunidad de poderse vengar. Ahí fue donde clamó, mi amado. Ahí fue nada más donde clamó, dijo, dame la oportunidad de vengar mis ojos. Y dice la palabra de Dios que
que él allí fue donde clamó y le rogó a Dios que le diera la oportunidad de vengarse de sus ojos. Dice el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis ojos. Así luego Sansón tomó las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y ahí murió, hermanos. Pero fíjese hasta cuándo clamó. Clamó y rogó, algo que debió de haber hecho desde que sintió la debilidad, desde que sintió cómo era que el enemigo lo quería atar, pero no lo hizo. Así que para nosotros nos enseña este día, hermanos, que en esos momentos de debilidad, que en esos momentos que sintamos que estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, es cuando debemos de clamar y le debemos de rogar a Dios que nos ayude a salir adelante para que el enemigo no ponga ninguna atadura sobre nuestras vidas y logremos el propósito de Dios, que es estar un día con Él. Amén. Gozándonos por una eternidad. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias porque una vez más nos recuerdas, Señor, que todo lo que ahora somos y lo que ahora vivimos es por el poder del Espíritu Santo, que eres tú en nosotros que nos ha mantenido firmes hasta el día de hoy, que eres tú quien nos ha mantenido en este hermoso camino hasta el día de hoy, que eres tú quien nos da la fuerza para vencer todo pecado, todo obstáculo. Solamente lo que yo tengo que hacer es clamar a ti y rogarte a ti que me ayudes, oh Dios, que me ayudes en mi momento de debilidad, que me ayudes y que me des la fuerza para vencer aquello que a ti no te agrada, aquello que ante tus ojos es pecado, que aunque a mí me parezca bien, oh Dios, pero que tu palabra dice que ante tus ojos es mal, Señor, que yo ruegue, que yo implore, que tú me des fuerza de lo alto para que pueda vencer, Señor, todo obstáculo, toda atadura que el enemigo haya puesto en nuestra vida. Si alguien, Señor mío, se siente atado, si alguien se siente, mi Dios, que no puede dejar de hacer algo que a ti no te desagrada, Padre, que en esta hora clame a ti, que en esta hora te ruegue, mi Dios, que tú le des esa fuerza sobrenatural que viene de lo alto, para que en tu nombre sea rota toda atadura, mi Dios, para que en tu nombre sea quitada toda cadena que el enemigo haya puesto en la vida de cada oyente, de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que nos escuchan por Facebook, mi Dios. Padre, que clamen a ti porque tú eres el único que puede romper toda atadura del enemigo. Tú eres el único que nos puede hacer libres de toda acechanza contra el enemigo. Padre, que tu Espíritu Santo esté siempre sobre nuestras vidas y que nosotros, tus hijos, le demos el uso correcto para ese poder que tú has depositado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén.